Hablar del infierno es un tema que sin duda alguna no es muy popular dentro de muchas iglesias, pues muchos predicadores temen hablar del infierno por temor a que se les vayan las ovejas. Existen mega iglesias que prefieren hablar solamente prosperidad y prosperidad. Los pastores no quieren predicar acerca del infierno, puesto que las entradas financieras son muchas y temen que se les vayan las ovejas. Pero el Señor Jesús predicó más acerca del infierno que del cielo, y es una realidad que el infierno es real. Sí existe, pero tal parece que en la actualidad los predicadores, los falsos predicadores, los que quieren vivir del evangelio, pues no quieren predicar acerca de este tema. Pero si no existiera el infierno, entonces, ¿a qué vino Cristo a esta tierra? Si el infierno no existiera, ¿a qué vino el Señor a morir? Es algo contradictorio, se podría expresar esa palabra, porque el Señor Jesús a algo vino y fue a salvarnos de la condenación eterna. Pero vayamos a ver esta nota donde el pastor Durer dice que ya no se habla del infierno en las iglesias. Yo diría en muchas iglesias, porque a pesar de que en muchas iglesias no se quiera hablar acerca del infierno, existe un remanente que mantiene la sana doctrina, que aún predica acerca de ese lugar de tormento, de ese lugar donde tristemente todo aquel que rechace al Señor Jesús llegará a ese lugar. Dice la nota que recientemente circuló un video del pastor José Dular en el que dedicó una prédica a hablar sobre el infierno. Para Dular, el tema del infierno no es popular en las iglesias y se dejó de hablar en el púlpito. Pues es una gran verdad, porque como dijimos principiando el video, pues en muchas congregaciones ya no se quiere hablar acerca del infierno, solamente se habla prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad y más prosperidad, y pacta con el Dios y Dios te va a dar la entrada al cielo, lo cual es una gran mentira, puesto que se tiene que aceptar a Cristo en el corazón y tiene que guardarse la palabra para poder escapar de la condenación eterna. Asimismo, el predicador instó a reflexionar sobre lo terrible que es la condenación. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir por ti y por mí? Tiene que haber una razón muy fuerte. Tiene que ponerte a pensar que de la misma magnitud fue ese sacrificio, la condenación es la misma forma. Porque es verdad, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y tiene que haber una razón fuerte. No le envió nada más porque le plació enviarlo y dijo, voy a enviar a Jesús a morir al mundo y ya. La razón fuerte es para salvarnos, porque el hombre estaba destinado a la condenación eterna por la herencia pecaminosa que heredó del pecado de de Adán y Eva, que heredaron esa, podemos decir, herencia de pecado, puesto que ahí entró el pecado con Adán y Eva y el hombre quedó contaminado. Entonces, como no se halló nadie justo, nadie más se encontró digno, pues el Señor pues tuvo que venir para morir en expiación por los pecados del hombre. Pero todo esto tuvo que darse por alguna razón, y es para salvar al hombre de la condenación eterna, o en otras palabras, de el infierno, del infierno. Y es algo realmente terrible, abrumador, que ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 16 se nos da un poco de lo que es realmente el infierno, donde el rico despertó atormentado en llamas y Lázaro despertó en el seno de Abraham. Se nos da, podemos decir, una pequeña descripción del terrible tormento que es estar en el infierno. Es algo terrible, aunque mucha gente piensa que es solamente una parábola más del Señor Jesús, que eso no puede ser cierto. Es algo
muy horrible. Y muchos pues no creen que sucederá, puesto que piensan que Dios no mandaría a las criaturas, a sus hijos, al infierno. Pero Durlar dijo que también que todas las personas tendrán un juicio. Además explicó que no aniquilarán a los pecadores, sino que enfrentarán la condenación del infierno. Es verdad, todos nos compareceremos, dice la Biblia, ante el tribunal de Cristo. El Señor Jesús será el juez. Ahora mismo es el abogado defensor que está dispuesto a abogar por todo aquel que venga a él, todo el hombre, podemos ponerlo de esa manera, pero llegará el tiempo cuando todos tengan su juicio y toda la persona que rechace al Señor Jesús, solamente pensemos o imaginemos a dónde irá a parar o qué le irá a decir al Señor Jesús, qué le responderá. Se presentará ante el Señor Jesús siendo el juez y le pasarán toda la vida, su vida en este mundo, que se le presentó el plan de salvación y la persona lo rechazó, diciendo que prefería vivir su camino a su manera. Y sabemos que la condenación será hacia el infierno. ¿Qué dirá la persona? Dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando la persona pues no tenga que responder ante el Señor, sabe que es culpable por no haber aceptado al Señor en esta tierra. Y pues muchos lo toman como un juego o piensan que nunca llegará ese día, porque como las atracciones del mundo pues les atraen mucho o prefieren gozarse en las cosas del mundo, que no se preocupan por su vida espiritual, pero bíblicamente hablando podemos ver que el infierno es real. Si existe un cielo, ¿por qué negar la existencia del infierno? Si existe el bien, ¿por qué negar la existencia del mal? Y si existe Dios, ¿por qué negar la existencia de Satanás? Sería algo ilógico que si existiera el cielo, no exista el infierno, porque tiene que haber dos lugares, uno para la gloria eterna y uno para la condenación eterna. Pero el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento eterno, pero para participar de la gloria celestial del cielo, pues la persona tiene que aceptar a Cristo en su corazón y tiene que vivir para Él. Asimismo, sigue siendo la nota del pastor, se refirió a quienes dicen, ¿cómo un Dios bueno pudo crear un infierno? Bueno, Dios es cierto que es bueno, y en gran manera bueno. Y también es cierto que Dios no creó el infierno para el hombre. Dios lo creó, dice la Biblia, para Satanás, para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre, con su comportamiento, se está dirigiendo ahí. Durlar dijo que a Satanás lo crearon en una condición de honra, pero por pecar se ganó la condenación en el abismo. Dios también creó el infierno. Dios lo creó, pero lo creó para Satanás y sus ángeles. Y recordemos que también Satanás no fue creado Satanás, como dice aquí el pastor. Satanás fue creado como Lucifer, ángel de luz, el querubín protector. Pero cuando se encontró pecado en él, pues se ganó la condenación eterna, quiso usurpar el trono de Dios y Dios lo destronó del cielo, enviándolo a la tierra. También finalmente el pastor sostuvo que el infierno no fue creado para los seres humanos, pero es el lugar al que van a parar los que pecan y los que siguen pecando. Es el lugar, los que van ahí, al que van a parar, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Si Dios quisiera que se perdiera, pues no hubiera enviado al Señor Jesús a morir en la cruz del Calvario, si Dios deseara la condenación del hombre. Pero Dios, con su grande amor y misericordia, nos envió, podemos decir, a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario, para así salvarnos, porque no fue creado para, no, hombre,